Recuerdo con mucho cariño y nostalgia la mañana de Navidad en la que junto a mi abuela y mi padre, que en paz descansen, estrené mi PlayStation 3 edición Uncharted 2. Como era un día especial, me dejaron jugar en la tele buena, en la cual ellos solían ver la televisión. Y mi abuela, una persona nacida en el 1927 que prácticamente nunca se había interesado por los videojuegos, al ver por primera vez gráficos de lo que era la nueva generación donde ella solía ver películas, me preguntó: ¿estos son dibujos animados o es la vida real? La pregunta me parecía un poco absurda, y es que si bien Uncharted 2 tenía los mejores gráficos que había visto en mi vida, la diferencia entre el juego y la vida real se me hacía obvia. Pero ¿sigue siendo esto así? ¿Alguna vez mirando por redes sociales has visto un gameplay sin contexto y has dicho, espera un momento? Si te ha pasado, no eres el único, y es que con la mejoría de los gráficos en los últimos años, esto es algo que empieza a pasar cada vez más. Y si no te ha pasado todavía, es bastante probable que te esté pasando justo ahora mismo, y es que sí, esto no era real. El año pasado os enseñé de qué era capaz el mod Massey Hunter de Star Wars Battlefront, que recordemos es un juego con 6 años de antigüedad. Y a pesar de la salida de 2 consolas de nueva generación, estos gráficos se siguen viendo increíbles y probablemente nunca van a envejecer. De si habíamos alcanzado el límite gráfico, no es de lo que iba este vídeo, pero partiendo de este mismo gameplay, hoy analizaremos si llegará algún día el momento en el que la realidad y el videojuego sean prácticamente indistinguibles. Y es que esta fue la primera vez en la que fui testigo de que alguien podía confundir un videojuego con la realidad. Y desde entonces esto se ha repetido alguna que otra vez. Esto es un frame de la partida. Sí. ¿De qué juego? El Modern Warfare de 2019. Pero digo, ¿el fondo que es del juego también? Todo es un frame del... Y yo pensaba que era de la vida real, ¿eh? ¿Sí? Sí, por un momento. Cuando me he fijado en el difícil el fondo, ahí va, aquí hay algo raro. Y por un momento pensaba que era la vida real. Esto que estáis viendo ahora es el MotoGP del 2020 contra el MotoGP 2021. Como podéis ver, no hay una diferencia abismal entre ellos, y es que, como dije en mi vídeo del límite gráfico, estamos llegando a un punto de realismo en el que es complicado seguir dando grandes saltos adelante. Tanto es así que el juego de la derecha ni siquiera es un videojuego, es la vida real. En el vídeo anterior pudimos ver las diferencias entre la película de Toy Story contra las cinemáticas en tiempo real del videojuego Kingdom Hearts 3. También pudimos ver las diferencias entre la película y el videojuego cuando os comparé Star Wars Battlefront de 2015 con el mod Massey Hunter contra algunas escenas del CGI de las películas de Star Wars. Bien, ahora comparemos esta escena de la película Batman Begins contra el videojuego, que es lo que tenéis en pantalla. Este juego, también de 2015, según como lo veas, parece literalmente real, y por lo que te das cuenta de que no lo es por el movimiento y el ángulo de la cámara. Si os habéis quedado con las ganas de ver una comparativa con la película, este es mi intento. El otro día, vagando por YouTube, me encontré con este gameplay de Battlefield 1. El objetivo de este vídeo es que veas lo absolutamente impresionante que se ve este videojuego cuando quitas todo tipo de elementos de interfaz. Obviamente no lo confundirías con una grabación de la vida real, porque, bueno, se nota que es un videojuego. Pero ¿qué pasa ahora si cojo este mismo gameplay, le meto un tono de blanco y negro, le meto luego unos filtros de cámara antigua y lo posiciono intentando evitar que se vea el arma? De repente tenemos una grabación de la Primera Guerra Mundial en vez de un gameplay. Y este juego es de hace 6 años. Hostia, dudo, a veces, de que es un videojuego y que no. Ah, vale, esto es un videojuego. Ah, vale, pensaba que era real.
Eso no es real. Dejémonos de filtros y demás gilipolleces, esto literalmente parece real, sin aplicarle absolutamente nada, y está creado con el motor gráfico de Unreal Engine 5. Y de Unreal tiene mis pelotas, o sea, cambiadle ya el nombre al motor. Esto es una absoluta barbaridad, y ahora mismo no os penséis que voy a cambiar el clip y va a resultar que, oh, en efecto, era real. No es otro de mis engaños, realmente se supone que esto está hecho en Unreal Engine 5 y yo la verdad es que no las tengo todas. De hecho, en los comentarios del vídeo hay gente que está en mi misma posición, que no se acaba de creer que esto no sea una grabación, y el supuesto autor de la escena ha tenido que venir a dar argumentos para dejar en claro que esto no es una grabación de su móvil. Argumentos que tienen bastante lógica, como que no hay ni una sola persona en todo el vídeo, ya sea en la estación o dentro del propio tren, ya que se puede ver desde el reflejo. O también el hecho de que todo esté tan absurdamente limpio. La verdad es que tiene bastante sentido. Esta estación es una recreación de un lugar bastante concurrido en la vida real, que por más que lo cojas a las últimas horas del día o a las primeras, como mínimo va a haber unas cuantas personas. Igualmente, lo interesante de esto es que estamos llegando a unos puntos que, joder, aunque esto sea real, puede ser un tema de conversación el averiguar si lo es o no. Algunos reflejos de los pilares te recuerdan a los de un videojuego. Es como que la iluminación está muy perfectita, como que recuerda al ray tracing de los videojuegos. Y ahora que me fijo, no es solo que el vagón del reflejo esté completamente vacío, sino que también lo está el tren de delante. Sea real o no, por lo menos es interesante lo que plantea esta escena. Pero hablemos ahora de lo que sin ningún atisbo de duda es una comparación entre la vida real y un videojuego. Hostia. ¿Vida real contra juego? Esto es la vida real, sí, ¿no? ¿Es real esto? No, este es el Call of Duty. Últimamente se han hecho muy populares los vídeos de un canal llamado Python, que hace una recreación de lo que son las animaciones y los modelos de arma de Modern Warfare 2019 en la vida real. Todos y cada uno de los micromovimientos que hace están milimétricamente imitando a los del videojuego, hasta el punto que la gente ha empezado a hacer comparaciones de sus vídeos de la vida real contra las animaciones del propio juego. Y como podéis ver, se ven prácticamente idénticos. La trampa está en que, bueno, ambos están apuntando hacia el cielo y el cielo tampoco requiere de demasiados detalles para verse igual en la vida real y en el videojuego. Pero aún así, aunque nos estemos centrando solo en los modelos de arma y los brazos, es impresionante ver cómo nuestras consolas y ordenadores pueden hacer en tiempo real lo que consigue una puta cámara. El futuro ya está aquí, pero este juego ni siquiera es del futuro, es del pasado de hecho. Salió hace 3 años. Pero por otro lado, también hay que ser honestos, y es que si bien te puedes llegar a confundir durante unos segundos sobre cuál es el real y cuál es el videojuego, enseguida te das cuenta. Todavía no hemos alcanzado el límite gráfico en los videojuegos. Todavía hay un no sé qué que no sabemos imitar de la realidad. Pero entonces, ¿qué pasa cuando a la realidad le pones unos pocos efectos de videojuego? Que es muy loco, ¿no? Se nota que es el juego, No es el juego, Cari, es la realidad. Es el juego. Te lo juro que es la realidad. Fíjate, aparte de los sonidos, fíjate en el guante. O sea, en esto. Que no, Cari, que es la realidad, te lo Víctor, que se vea prometo. pixelado por un momento. Que no, que es la realidad. No, Es la realidad. mírale el guante. Tengo que grabar esto. No, no. Al final me dio permisito XD. ¿Cómo acabo de romper el tono del vídeo con esta broma de mierda que ni siquiera ha sido graciosa? La confusión de mi novia es perfectamente normal, y es que no tiene ningún sentido lo absurdamente idénticos que son estos dos vídeos si simplemente al que es real le metes un efecto de sonido de bala. O sea, simplemente no tiene sentido. Son idénticos. Por cierto, dos cositas. Lo primero es que esta comparativa no la he sacado de YouTube, ¿vale? La he hecho yo personalmente porque me parecía necesario para el vídeo. Así que darle ahí un buen like de esos que dices, madre mía, tío.
Y lo segundo es que, joder, este tío hace los movimientos idénticos, o sea, Dios santo, pasaos por su canal, os lo dejo en la descripción. Ya para finalizar el vídeo, si habéis flipado con Modern Warfare 2019, atentos a lo que se viene ahora. Esto es una prueba conceptual de lo que va a ser el Modern Warfare del 2022 y ahora estarás pensando, jaja, muy buena Beck intentando colarnos un vídeo de la vida real, pero ¿sabes acaso lo que es real y lo que no?